Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doctores. Después de varios días de no subir un video debido a las circunstancias que estaban ocurriendo en el país, hoy volvemos a tener un video en el canal y en esta ocasión vamos a repasar qué ha pasado en todo este tiempo con la situación de la COVID a nivel del mundo. ¿Cómo está el mundo al día de hoy? No se muevan, ya regresamos con esa información. Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Estefano Málaga, yo soy Doctor S y en este canal ustedes van a encontrar información basada en datos comprobados en relación al tema de la COVID-19, por ahora y a futuro en relación con temas de salud. Este canal básicamente surgió para intentar controlar un poco las fake news y todas las patrañas que se decían en relación a la enfermedad y cómo engañaban a la gente con un montón de tratamientos milagrosos o con digamos, corrientes que no eran ciertas. Se dejó de grabar o dejé de grabar algunos capítulos y dejé de emitir algunos capítulos las semanas previas debido a, básicamente, la cosa principal fue lo que estaba atravesando el país, los problemas que estuvo atravesando el país y que me hicieron pensar que no era el momento adecuado para seguir subiendo videos. Inicialmente, para todos aquellos que no son de Perú, deben saber que atravesamos una crisis política muy seria las semanas pasadas y que esto llevó a la realización de una serie de manifestaciones con resultado de muchas personas heridas, algunas que desaparecieron, que eventualmente ya aparecieron después de haber estado incluso aparentemente retenidas por la policía contra la ley. Algunos heridos que hasta ahora están hospitalizados, algunos con daños muy severos, que espero que se recuperen en la medida de lo que podamos hacer los médicos, los colegas médicos que están con ellos atendiéndolos, y la desafortunada desaparición, desafortunada muerte de dos muchachos, Inti y Jack, como resultado de la represión que ocurrió en estos días y que espero nunca tenga que volver a ver. Desde aquí un abrazo a todos los amigos, familiares de las personas que resultaron lastimadas, de los que aún están peleando por su vida o peleando por recuperarse, y de los amigos y familiares de Inti y de Jack por este sacrificio. Nos toca hablar acerca de la situación de la pandemia porque la pandemia no se ha detenido. La pandemia sigue ahí afuera, sigue circulando en Perú, sigue moviéndose en el mundo y sigue creciendo. La situación no es para nada esperanzadora. Sé que muchos están muy contentos y yo también, por supuesto, estoy muy contento con el anuncio de ya dos casas farmacéuticas de tener resultados interesantes acerca de la efectividad de la vacuna con cifras alrededor del 95%. Sé que hay los stocks preliminares de Oxford de la segunda fase y eso lo vamos a ver en otro video con buena respuesta también, y sé que la vacuna china dentro de poco también va a emitir resultados. Pero el problema no queda ahí porque la vacuna no va a llegar mañana, no va a llegar el próximo mes, y si llega, cuando llegue, no va a llegar para todo el mundo. Va a llegar, entiendo, para aquellas personas que estamos viendo pacientes en el frente, inicialmente, para policías, para médicos, para enfermeras. Pero de aquí a que llegue toda la promoción, así hayan varias vacunas, van a pasar varios meses. Esto no se va a solucionar antes de la mitad del próximo año. Y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas si actuamos irresponsablemente. En este momento, la pandemia ya casi sólidamente golpea por encima de los 600.000 casos nuevos varias veces a la semana. En Estados Unidos, cuando esto empezó y la cifra subió, había 80.000 casos por un día, luego bajó a 20.000 y ayer 20 ha llegado a los 200.000. Digo ayer 20 porque son más de las 12 de la noche. Llegó más de 200.000 casos en un solo día. Nunca habíamos tenido más de 10 muertos en un día, ahora ya van varios días que vamos teniendo más de 10 muertos en un día. Entonces, la cosa no está bien. Qué bueno que haya una vacuna, pero no nos podemos quedar con eso. Lo primero que vamos a revisar, el total de muertos, de contagiados acumulados por país, la tabla de los primeros lugares, y vamos a ver tres fechas, el 7, el 11 y el 20 de noviembre, y lo mismo vamos a hacer con todas las demás tablas. Entonces es la lista de nombres y la primera columna, la que está más pegadita a los nombres, esa es la que vamos a revisar ahorita. Ya regresamos, vamos a ver las tablas. Esta tabla corresponde al 7 de noviembre. Estados Unidos tenía para esos días 127.000 casos. Sigue en primer lugar, por supuesto, Rusia en el cuarto, con Francia pisándole los talones, y ese día habían tenido 86.500 casos nuevos. España no da datos de los fines de semana.
Argentina iba séptimo, el Perú en el puesto 11 con Italia a punto de superarnos y cerraban la tabla Sudáfrica, Irán y Alemania. Esto los 15 primeros lugares al 7 de noviembre. Ahora nos vamos a mover unos días hasta el 11, o sea, 4 días después, Estados Unidos con 142.000 casos y Francia ya se metió en el cuarto lugar. España, como ahora es un día de semana, sí reporta casos, 19.000, se encuentra sexto. E Italia nos superó a nosotros, también superó a México y pasa a la 10ª posición. Más abajo, Alemania había pasado a Irán. 15 primeros puestos hasta el 11 de abril. Ahora nos vamos al 20, es decir, ayer. En esta fecha lo que vemos es Estados Unidos con 201.000 casos. En solo 9 días ha trepado 60.000 casos más por día. Reino Unido ha superado a Argentina, que está octava temporalmente porque mañana Italia la pasa y a este ritmo no para hasta el sexto lugar. Nosotros seguimos en la misma posición, pero en 2 días más nos pasa Alemania. Y en 10 más Irán y Polonia, si es que no empieza la segunda ola aquí en Perú. Recuerdo haber visto un video que alguna amiga mía publicó en donde salía un tipo en Venecia paseando sin mascarilla y diciendo que ellos ya no necesitaban usar la mascarilla porque ellos ya habían encontrado la inmunidad, ya habían desarrollado la inmunidad y que para desarrollar la inmunidad tenías que andar sin mascarilla. Yo puse un comentario ahí de que este video no solamente resultaba absurdo, sino que además llegaba a cierto nivel o sea, no solamente era peligroso, sino que era hasta llegaba a la idiotez decir una cosa así. Bueno, ojalá esa persona no se haya contagiado ahora que las cifras en Italia oscilan entre 30.000 y 40.000 casos por día. Vamos ahora a ver justamente cuáles son los países con el mayor número de casos por día, la columna amarilla dentro del recuadro dentro de la hilera de columnas, la segunda hilera que está pintada en amarillo. Bueno, y aquí lo que podemos ver, una vez más, volvemos al día 7 de noviembre, es Estados Unidos primero, la mayor parte del tiempo se ha mantenido primero, por ahí India lo superó alguna temporada, pero fíjense, Francia segunda y Italia está cuarta del mundo en número de casos por día, de no pintar, de no figurar al tener 0 casos a cuarta del mundo. Nosotros obviamente no estamos aquí, Polonia y Reino Unido están superando a Brasil y luego varios países que normalmente no veíamos en los primeros lugares. Cuando nos vamos al día 11, es decir, unos días después, 4 días después, notamos que hubo una pequeña caída, es decir, Francia e Italia bajaron de nuevo un poquito, y la India y Brasil recuperaron el lugar, Estados Unidos se mantuvo en el primer lugar, pero luego después de Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Alemania, estos no eran países que nosotros viéramos en los primeros lugares, o sea, no estaban ahí bastante tiempo y esto es parte de la segunda ola. Vamos a ver qué pasa cuando nos adelantamos 9 días en el tiempo y llegamos hasta ayer, 20 de noviembre. Y aquí lo que vemos es un gran salto, pues, ¿no? En casos en Estados Unidos, ¿no? Más de 200.000 casos. Y miren, Italia se coló hasta el tercer lugar en esa fecha con una tremenda cantidad de casos. Ojalá la cosa baje en Italia, la verdad es que ya han sido bastante golpeados. Bajamos bastante en la tabla y vemos cómo España aparenta estar teniendo éxito con las medidas que ha tomado, pues han bajado bastante los casos. Y esta es la tabla, entonces, de los casos por día. Una gran cantidad de casos por día, Estados Unidos a la cabeza, cada vez teniendo más casos, solamente que, como vamos a ver más adelante, está dispersado en varios estados. Lo siguiente que vamos a ver es el número de decesos por país a la fecha, no en cuanto al millón de habitantes, sino en líneas generales. Vamos con eso. Esto es para verlo rápidamente. Estados Unidos en primer lugar, Brasil, la India. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en la 10ª posición. Pero esto a la fecha del 7 de noviembre va a ir cambiando. Avanzamos unos días, seguimos en la 7ª posición, pero ya, digamos, con Argentina muy cerca. Ojo, hay 2 países que ya desde hace unos días se han metido en el club de los 100.000, o sea, ya se incluyó a la India, por supuesto, el número de más de 100.000 muertos. Y aquí, ¡pum!, México está incluido dentro del grupo de países con más de 100.000 muertos y Argentina ya nos ha superado en el total de decesos. En unos días más vamos a ser superados también por Rusia y por Colombia. Bien, ahora lo que nos toca ver es estas listas, el número de decesos por día. Y aquí es donde van a ver en la segunda que llegamos a 10.000 y
y van a ver que en segundo lugar está Italia. No con las mismas cifras que tuvo en algún momento de la primera ola. Ojo, teniendo muchísima más cantidad de casos, no está teniendo la misma cantidad de muertos, pero se está acercando. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la primera ola cogió a todos los países por sorpresa, a pesar de que todo el mundo sabía que había una epidemia, que se estaba volviendo una pandemia, los cogió por sorpresa. No estaban preparados para esto. Los médicos no estábamos preparados, las enfermeras no estaban preparadas, el personal técnico, los ambientes hospitalarios no estaban preparados, los médicos no estaban entrenados, entonces había una mayor mortalidad. Ahora todo eso mismo ya está preparado, y las UCIs y los ambientes hospitalarios que antes estaban ocupados por otros pacientes ahora han estado más bien vacíos, han estado libres para poder atender pacientes de COVID, en donde obviamente había mayor capacidad y mayor posibilidad de atender pacientes, porque todos los servicios sanitarios en todos lados han crecido para prepararse para atender a los pacientes que les estaban llegando. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la gente esté usando mascarilla, gracias a Dios mayoritariamente, no todo el mundo lo usa bien, no todo el mundo lo usa todo el tiempo, no todo el mundo se cuida, pero un montón de gente la usa, hace que mucha gente que antes se contagiaba con una gran carga viral, ahora se contagia con una baja carga viral. De contagiarse con una baja carga viral, es decir, entran menos virus al cuerpo en el momento del contagio, hay buenas posibilidades de que tengas un cuadro más leve, menos severo. Por otro lado, también es cierto que ahora se hacen muchísimas más pruebas que las que se hacían antes, porque ahora ya hay mucha gente fabricando buenas pruebas de buena calidad, y entonces al hacer más pruebas detectas más gente y tienes una mejor certeza de cuánta gente se está enfermando. Entonces vamos a ver, perdón por toda la cháchara, vamos a ver cuál es la cifra de contagios. Esta es la columna número, perdón, de decesos, esta es la columna número 4, que está pintada en rojo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Entonces vemos en el primer lugar la columna roja a Estados Unidos, con el mayor número de decesos por día, por supuesto, pero fíjense todos los países que están allí que antes no figuraban. Italia, Irán, Francia, esos no estaban en los primeros lugares. ¿Quién dice que la segunda ola es menos mortal que la primera? Por favor, miren, Italia, los que ya han desarrollado la supuesta inmunidad, el segundo país del mundo con más decesos en un solo día. Estados Unidos rondando los 1500. Obviamente, mientras más casos van teniendo, mayor cantidad de decesos. Y cuando vayamos al día de ayer, que ahorita cambia, vamos a ver que Italia sigue segunda, que Estados Unidos ronda los 2000 casos por día, que Francia se coloca en tercer lugar. Y miren, ahí está Polonia también, ahí está Reino Unido. Todos los países en segunda ola con una gran cantidad de decesos, de defunciones por día. Afortunadamente Perú no está allí, pero podríamos volver en cualquier momento. Y esta columna hace ver, que esto lo voy a tratar en otro video, cómo es que esta no es una segunda ola menos mortal. Hay una buena cantidad de muertos, en algunos casos siguiendo una curva de crecimiento similar a la vez anterior. Es un error pensar, no, ahora el virus se debilitó y entonces muere menos gente, así que no hay problema de contagiarse. No es bueno eso, por dos motivos. Uno, porque no sabemos quién se muere igual. ¿Ok? Como no lo sabíamos antes, no lo sabemos ahora. Y dos, porque el virus deja secuelas en pulmones, que podrían acompañarte el resto de tu vida, deja secuelas en corazón, que podrían acompañarte el resto de tu vida y acortar tu vida. Produciéndote un infarto, produciéndote algunas otras alteraciones. Dejan secuelas en riñones, dejan secuelas en intestino, dejan secuelas en sistema neurológico. Hay personas que han tenido infartos, hay personas que han tenido otro tipo de daño solamente por la infección por el virus. Está sustentado, está demostrado, están los estudios científicos. Y hay personas que sin tener un daño aparente en ningún órgano quedan muchísimo tiempo después de la infección con cuadros de dolor corporal, parecido a un cuadro de fibromialgia, y cansancio, que podría ser catalogado como un cuadro o un síndrome de fatiga crónica, que en realidad a veces se traslapa con el cuadro de fibromialgia. En algún momento haré un video más extenso sobre la fibromialgia, pero hay uno en el canal, lo puedes buscar, cortito, pero que explica sobre el tema de la fibromialgia. Entonces, no es bueno enfermarse, no es bueno contagiarse de esto. La idea es no contagiarte con el virus. La idea es que si vas a tener algo que ingresa a tu cuerpo, sea una partícula del virus, no el virus completo, para generar inmunidad. Esto es una vacuna.
generar inmunidad de rebaño es una idea idiota. Perdón por la palabra, pero es una idea idiota. No deben buscar eso porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias ni al corto plazo ni al mediano y largo plazo. Alguien probablemente se contagia, hace una infección leve, ahorita no tiene mayores consecuencias y dentro de 20 años le detectamos un tremendo problema debido a la infección ahora. Entonces, por favor, a cuidarse. Vamos a ver ahora la situación de Estados Unidos. El ejercicio para hacer aquí es mirar la columna de los nombres y primar la primera columna, que es el total de casos hasta la fecha. Ahí tenemos varios estados, ¿no? Texas, California, Florida, Illinois. Cuando hagamos el switch, y ahorita lo hacemos, miren la columna amarilla. Y ahora lo que estamos viendo es el número de casos por día. Y ahí aparecen estados que no estaban en los primeros lugares. O sea, Pensilvania no estaba allí, Indiana estaba mucho más abajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora tiene una gran cantidad de estados, los Estados Unidos, valga la redundancia, con mayor número de casos. Está diseminada la velocidad de contagio. Hay por lo menos 30 estados que están teniendo todos los días mayor número de infectados que el número total de casos que estamos teniendo en Perú. Como ya he dicho en otro video, antes eran 6 los estados que tenían 11.000, 12.000, 14.000, 18.000 casos. Ahora son muchos estados que tienen más de 3.000 casos y otros tienen menos de 3.000, pero por supuesto son muchos estados que tienen más de 3.000 y cada vez son más estados los que se van complicando. Las cifras en Estados Unidos bordean los 150.000, se acercan a los 150.000 hoy. Si esto empeora, en un solo día Estados Unidos podría ser los 600.000 que hoy se están viendo en todo el mundo. Si en los 50 estados se contamina 10.000, ahí nomás estarían de esta cifra. Ni más está decir que hay otros países que podrían hacer alguna cifra parecida, Brasil, la India, en fin. Y bueno, las cifras de mortalidad están un poco bajas, gracias a Dios, porque la cantidad de contagios por estado no es tan grande y el sistema sanitario se da abasto, pero no porque haya algún medicamento. Los medicamentos que se están usando para controlar la enfermedad no sirven. Lo único que estamos logrando es contener la respuesta del cuerpo con dexametasona y otros corticoides, con anticoagulantes inyectados y con medidas de soporte para que el cuerpo aguante la enfermedad. No es bueno enfermarse. Ahora vamos a ver lo que está pasando en Italia. Básicamente, curvas de contagio. Vamos con eso. La idea de incluir esto aquí es solamente para que vean la magnitud de la segunda ola. Afortunadamente, en los últimos días parece que la cosa estuviera bajando en la intensidad, pero obviamente la segunda ola ha sido mucho más brutal que la primera y ya la curva de mortalidad, que es esta en Italia, se parece a la de la primera ola. Ya las cifras se están aproximando y obviamente esta ola todavía va a durar bastante más y seguramente la cifra de muertos va a ser muy similar a lo que vimos anteriormente en Italia. Bueno, entonces queda claro que el que salió diciendo que Italia había desarrollado inmunidad era un imbécil. Perdónenme, hoy estoy con ganas de poner calificativos. ¿Y por qué? Porque ese genera que otra gente en su país y en otros países piensen que el tema era cierto y piensen que no había problema porque habías desarrollado inmunidad y ya no te contagiabas. Bueno, desafortunadamente que una persona que no sabe de esto se ponga a hablar de esto y que hoy en día cualquiera puede hablar de un tema sin ningún conocimiento, y lo peor de todo es que hay gente que le cree a cualquiera que no tiene ningún conocimiento, hace que estas cosas sucedan. Hoy Italia está al borde del colapso. Los mismos médicos han pedido que se haga un cierre general para evitar una catástrofe mayor que la de la primera ola. Ya hay zonas que han entrado en este confinamiento, de hecho deben haberse enterado por el fútbol. Me imagino que había algunos jugadores que no iban a poder salir de Italia, que al final de alguna forma han logrado salir para venir a las fechas eliminatorias. Entonces la cosa se está poniendo muy complicada en Italia y esta curva está allí, o sea, recién subiendo. No sabemos cuánto va a durar esta segunda ola, va a depender de la respuesta de los países. Entonces, no todo era Vizcarra, no todo era el pésimo manejo que hizo el ministro de Salud aquí. Mucho, no es exclusividad que la culpa sea de la población, pero mucho es la manera como cada uno de nosotros decide exponerse a este virus. Para cerrar, vamos a ver la gráfica de cómo ha ido la curva en el mundo de contagios y seguida de esa, la curva de letalidad, donde van a ver claramente el pico que se ha producido la jornada de ayer. Vamos con eso.
Aquí claramente vemos cómo ya se ha vuelto algo normal superar los 600.000 casos de contagio por día. Es algo que está sucediendo con bastante frecuencia. De hecho, hemos llegado a picos de 660.000 casos por día. Es decir, la pandemia con ondas, pero sigue haciendo aceleraciones. Y aquí pueden notar también cómo a lo largo de toda la pandemia nunca tuvimos casos por encima de los 10.000 en el número total de decesos. Y ahora ya estamos picando por encima seguidamente y en casos también llegamos por encima de los 11.000. Bien, eso resume el tema hasta ahora, eso es todo por ahora. Desafortunadamente la situación no tiene visos de mejoría por ahora. El único aliento que tenemos de la mejoría es que ya hay una vacuna próxima a ser aprobada y que no se han escuchado mayores reportes de eventos adversos serios. No se escuchó nada, de hecho, respecto de eso, a diferencia de la vacuna de la Universidad de Oxford, que sí reportó algunos casos, y de la vacuna de Moderna, que no demostró ningún evento adverso serio, pero mencionó por ahí que algunas personas que recibían la vacuna pasaban un muy mal día. O sea, había un día en el que te sentías muy mal cuando te la administraban. Entonces, va la primera, o al menos parece que va la primera. Dentro de poco vamos a saberlo, este mes o el próximo mes vamos a saberlo, si es que la FDA les concede la aprobación. Y espero que este año aparezca por lo menos una más, quizás hacia diciembre, y que los primeros 6 meses del próximo año algunas más se puedan aprobar. Hay 10 vacunas en fase 3, esta es solamente la primera de las vacunas que podría ser aprobada. Hay otras 15 en fase 2 y hay otras que vienen detrás. Esperemos que algunas de estas 24 otras vacunas lleguen con buen porcentaje de eficacia, con buen nivel de seguridad a ser aprobadas y que puedan ser administradas a la población para salir de esto lo más rápidamente posible. No consideren que eso va a pasar antes de que el 2021 concluya. Yo creo que esto se va hasta el 2022, en mayor o menor grado, pero hasta el 2022. Eso es todo por hoy. Si esta información te pareció adecuada como para ser compartida con otras personas, por favor, comparte el link del video. Muy importante para que más gente pueda ver esto es que tú me ayudes dándole like al video y dejándome algún comentario, una pregunta, lo que quieras. Aquí te voy a dejar el link para suscribirte si es que no lo has hecho, en cualquier momento aparece. Y aquí un link para que veas otros videos del canal. Cuídense, les mando un abrazo y por favor mantengan la distancia, lo más importante para no contagiarse de este virus. Chao, nos vemos en la próxima.